América Latina no se encuentra dividida porque es subdesarrollada, sino que es subdesarrollada porque está dividida. Que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Ahora es preciso que sin pérdida de tiempo se unan férreamente para conformar una integración que nos lleve de una buena vez a constituir la patria grande que la historia está demandando desde hace casi 2 siglos y por la que debemos luchar todos los que anhelamos que nuestros actuales países dejen de ser factoría imperialismo y tomen de una vez el camino de grandeza que nos corresponde por derecho propio. En los comienzos del siglo XX, Porfirio Díaz ya llevaba 3 décadas sujetando las riendas del poder mexicano y llevando adelante ese proceso tan peculiar de modernización que se repetía en América Latina con el desarrollo de los ferrocarriles, los caminos, los servicios públicos, el telégrafo. Como otros regímenes de la época, el porfirismo favorecía en su territorio esos focos de civilización indispensables para que las grandes potencias pudieran administrar sus inversiones, mientras que dejaba hundir al resto de México en el estancamiento más profundo. Jorge Abelardo Ramos nos explica que en un lado se ubicaba la minoría blanca, propietaria ilimitada de tierras, que despreciaba a su país y trataba de exprimirle hasta el último recurso natural para escapar de allí. En el otro lado, los mestizos e indios que constituían la mayoría aplastante de México. Todas las guerras civiles que se habían sucedido en los últimos 100 años habían sido incapaces de modificar, a menos que fuera para empeorarla, la suerte de los miserables campesinos que representaban la mayoría del país. ¿Para qué se había hecho entonces la Guerra de la Independencia e incluso aquellas reformas liberales de Benito Juárez? Un siglo más tarde, ya no había solo terratenientes españoles. Ahora había también terratenientes mexicanos. Por si no bastara con esa realidad, en el período de Porfirio Díaz se les había arrebatado a los indios tierras comunales que les pertenecían desde siglos atrás. Grandes terratenientes o empresas extranjeras se apoderaron de esos campos y convirtieron a los indios que allí vivían en peones o esclavos. Porfirio gobernó el país apoyado en un grupo de intelectuales a los que el pueblo llamó científicos por su amor a las ciencias, un sentimiento que aunaban con un ojo infalible para los grandes negocios. Los científicos identificaban al progreso con el ingreso de capital extranjero.
Como un efecto indirecto de esa penetración surgieron algunas industrias, como fundiciones de plomo y cobre, hilanderías y fábricas de tejido, y además una incipiente clase obrera en las grandes ciudades. Porfirio Díaz temía la voracidad de su vecino norteamericano. Intentó por ello evitar su intervención. Y aplicó el único antiimperialismo del que se sentía capaz. Favoreció el ingreso de capitales británicos competitivos de los de Estados Unidos. Esa inclinación anglófila, junto a los prósperos negocios que la camarilla gubernamental concretaba con Londres, produjo que la última etapa del régimen porfirista transcurriera bajo la constante amenaza de la intervención militar norteamericana y una intensa actividad conspirativa para debilitar al gobierno mexicano. Cuando el general Díaz cumplió 85 años, ya llevaba más de 30 en el poder. Fue por entonces que aparecieron hombres mucho más jóvenes que encabezaban partidas de guerrilleros en distintos estados. Los campesinos se hacían soldados irregulares, quemaban las haciendas y mataban a los latifundistas y a sus capataces. Los nombres de Emiliano Zapata en el sur y de Pancho Villa en el norte comienzan a aparecer en canciones populares. Otro que se hace conocido en ese tiempo es don Francisco Madero, un estanciero liberal que pertenecía a una de las 10 familias más acaudaladas de México, quien publica un libro contra la reelección de Porfirio. La oleada política que concluye con la Revolución de 1910 lo empuja a Madero a la presidencia, y con él irrumpen nuevos jefes militares que reflejan la nueva situación, pero también viejos jefes del viejo orden. Finalmente, un golpe inspirado en la Embajada de los Estados Unidos lo derroca y termina fusilado. La Revolución Mexicana es otro de los pasos. ¿Por qué? Primero terminó con la influencia extranjera, que no era solo la estadounidense, y ya sí lo era. Segundo, estableció los fundamentos de un Estado laico. Y en realidad era la identidad mexicana reconociendo que son hijos de 3 culturas, la europea, la criolla y la indígena, y es un poco lo que la Revolución Mexicana podría haber servido para integrarse en un proceso como el que alguna vez se imaginó Bolívar y otros líderes latinoamericanos. Entre las principales figuras de ese periodo revolucionario descuellan Pancho Villa, el jefe de los guerrilleros del norte, Álvaro Obregón, extraño caso de un moderado que se radicaliza al subir al poder, y Emiliano Zapata, el caudillo de los campesinos pobres del sur, la figura más pura e intrépida de la Revolución Mexicana. Pero el verdadero protagonista de la revolución es el campesinado mestizo, alzado en armas, que ocupa toda la escena histórica y despliega por primera vez en el siglo XX sus inmensas reservas de heroísmo. La guerra imperialista de 1914 pone fin al largo siglo de apogeo europeo y en un sentido más vasto concluye la progresividad histórica global de la burguesía que había conquistado el poder político a fines del siglo XVIII. El Nuevo Mundo había alimentado con sus metales preciosos los productos de su suelo y la sangre de sus indios, la acumulación primitiva del capital europeo, el que a su vez impidió la formación de un capital nacional en las viejas colonias hispano-portuguesas. La formación histórica de las oligarquías exportadoras y de los pequeños núcleos de capital comercial portuario, vinculados a las grandes metrópolis del mundo, representó un obstáculo insalvable para el desarrollo capitalista en América. Al mismo tiempo, la penetración imperialista se enlazó con la perpetuación del atraso agrario. Se forjó así una sólida alianza entre las potencias ultracivilizadas del mundo moderno con las oligarquías más parasitarias de las semicolonias. Los 20 estados de América Latina mantenían con Europa y los Estados Unidos relaciones económicas mucho más estrechas que las que mantenían entre sí.
En torno de uno o dos productos exportables giraba toda la existencia social y política de cada uno de esos estados. Cereales y carnes de la Australia sudamericana, Uruguay y Argentina, café de Brasil, cobre de Chile, tabaco del Paraguay, estaño de Bolivia, algodón y petróleo de Perú, cacao del Ecuador, café de Colombia, petróleo y café de Venezuela, frutas tropicales de Centroamérica, minerales de México. Toda tentativa de promover una política de industrialización independiente estaba excluida. En cada estado, la oligarquía comercial, agraria o minera, asociada al capital extranjero, dominaba la política local, el control de la tarifa aduanera y la selección de las importaciones. El Imperio Británico abastecía los mercados, las costumbres y las ideas de las aristocracias terratenientes latinoamericanas, que, a su vez, imponían a sus clases medias el estilo intelectual procedente de Europa. Esta sociedad imitativa, que había olvidado la historia común y esperaba con impaciencia las noticias europeas, sufrió una conmoción con el estallido de la Guerra Mundial. América Latina despierta de un largo sueño. El librecambio es aniquilado por el bloqueo marítimo y se insinúan las formas de una incipiente industrialización. Los antiguos peones de estancia derivan hacia las nuevas fábricas. De la revolución bolchevique en 1917 se desprende una fuerza electrizante. Las masas explotadas del mundo entero vuelven su cabeza hacia la Rusia en armas. El tema de la revolución de octubre, la revolución soviética, reúne también la primera respuesta de lo social a la revolución industrial. La pequeña burguesía latinoamericana se siente partícipe de la historia y las universidades, esclerosadas por las oligarquías académicas, se convierten en foros de una nueva oleada revolucionaria. En la Argentina, irrumpe un gran movimiento nacional y popular, encabezado por el caudillo Hipólito Yrigoyen, que representa a las clases medias, artesanas, obreras y rurales en lucha contra la vieja oligarquía terrateniente y que pretende una democratización del régimen político y de la renta agraria. La consecuencia intelectual de ese movimiento del que habla Ramos es la reforma universitaria de 1918. Esta revolución estudiantil se manifiesta en Córdoba y es sostenida por el gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Pero fue mucho más que una tormenta política de los estudiantes argentinos, y su expansión sobrepasó las fronteras y se propagó por toda América Latina. Cuando los ecos de las luchas bolivarianas parecían totalmente extinguidos, aflora la tradición sepultada. La reforma es latinoamericana, popular, nacionalista y socializante. Por primera vez en muchas décadas, América Latina se unifica en el campo del espíritu, de la mano de un movimiento que se reconoce hermano en 20 estados y proclama la emancipación americana. De esa conmoción latinoamericana brota el más importante movimiento político y teórico de la época, el aprismo peruano. Víctor Raúl Haya de la Torre recoge la herencia bolivariana. Formula un programa de unidad latinoamericana, examina de nuevo la sociedad de América Latina y funda un partido con bases de apoyo en otros estados de la región. Los dos rasgos fundamentales del movimiento eran, por un lado, el intento de romper con el colonialismo mental de Europa y por el otro, el de constituir un frente único de trabajadores intelectuales y manuales para luchar por una confederación indoamericana, por la justicia económica y por la libertad.
Haya de la Torre provenía de una familia tradicional venida a menos, parte del patriciado empobrecido de Trujillo, una ciudad desdeñada por la orgullosa Lima. Su personalidad se formó bajo la influencia de grandes acontecimientos, como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Agraria Mexicana, la Revolución Rusa, la Reforma Universitaria del 18. El sistema de ideas del aprismo peruano fue formulado entre 1924 y 1930. Puede afirmarse categóricamente que su programa fue la más alta expresión política y teórica de la pequeña burguesía latinoamericana y al mismo tiempo la clave de sus limitaciones. Esa época fue la época de las organizaciones y la época de los periodos oligárquicos a fin del siglo XIX y la primera etapa del siglo XX, fue contestada en general por la aparición de distintos movimientos populares que al tiempo que reivindicaban a los trabajadores, a los campesinos, a los sectores populares, reivindicaban la vocación integradora y la existencia de una nación latinoamericana. Eso es visible en casi todos lados. Es visible en la Revolución Mexicana, ya que comienza en 1910. Es visible, por cierto, en el APRA, en el surgimiento del APRA, que fue un movimiento creado por Víctor Raúl Haya de la Torre, que tuvo un impacto extraordinario, no solo en Perú, sino en toda la región. Es fuerte y clara en el surgimiento del peronismo, en el surgimiento y el desarrollo del varguismo en Brasil, en el surgimiento y la revolución boliviana del movimiento del MNR en Bolivia, y ha sido una constante. En general, los movimientos populares que surgen para transformar la realidad y que buscan mayor autonomía e independencia de los distintos poderes imperiales dominantes en la época, para poder ganar esa autonomía, para realizar esa independencia, en general los movimientos populares tuvieron muy claro que era necesario volver y retomar el ideario de la integración, porque efectivamente no hay posibilidades de desarrollo autónomo, de independencia y de realización de nuestros pueblos si no hay un proceso de integración. Y el nombre de esa integración, el espacio político de la misma o la identidad de la misma, es la gran nación latinoamericana. La crisis de 1930 destruye a la generación de la Reforma, disipa las esperanzas despertadas por el triunfo del radicalismo en la Argentina, presencia la caída de la República Socialista de Chile, merced al fraude impide la victoria electoral de Haya de la Torre en Perú. La reacción nazi se consolida en Europa y el estalinismo en la Unión Soviética. En 1930 se inaugura una época de profundas transformaciones sociales en América Latina. Por segunda vez, y esta vez de manera más marcada, los estados latinoamericanos y todo el mundo semicolonial observan cómo se quiebran las vinculaciones tradicionales con los centros del poder imperial, desarticulados por la crisis. La bancarrota se desplaza del centro a la periferia y es en las colonias donde las consecuencias serán más graves. Aterradas, las clases medias vinculadas al aparato del Estado, los estudiantes que ven su futuro amenazado, los profesionales liberales, los maestros, los pequeños comerciantes o artesanos y sobre todo los campesinos, que están en la base de la pirámide, observan cómo su nivel de vida desciende bruscamente. Irigoyen cae en la Argentina, Washington Luis en Brasil, Siles en Bolivia, Ayora en Ecuador, Arosemena en Panamá, Ibáñez en Chile, Leguía en el Perú. De esta crisis saldrán en los siguientes 15 años los movimientos nacionales y populares más significativos de la nueva época latinoamericana. Hacia 1942 Bolivia era una factoría exportadora de estaño, azotada por 3 propietarios rapaces vinculados a monopolios internacionales. Simón Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo.
50.000 mineros recluidos en las montañas producían todo el valor de las exportaciones de Bolivia que alimentaban su escuálido aparato estatal. Y 3 millones de indios campesinos, en su mayor parte de lengua quechua y aymara, permanecían al margen de la economía monetaria. Una reducida clase de apáticos terratenientes y doctores altoperuanos, ligeros de lengua, gobernaba la política lugareña, en sociedad con un puñado de generales ineptos, borrachos y venales. Propietarios de minas, terratenientes y los grandes representantes de la burguesía comercial importadora constituían la rosca que ahogaba a las masas populares del altiplano desde los tiempos de la conquista española. La hija predilecta del libertador Bolívar, aquella república fundada por Sucre, que había perdido todas las guerras, sin salida al mar, raquítica y miserable, vejada y saqueada por españoles, criollos, ingleses y norteamericanos durante 5 siglos, era una demostración viva del horrendo drama latinoamericano. La pequeña burguesía empobrecida, con nombres ilustres en la historia del altiplano, hijos de presidentes, de generales, de escritores y profesores, vivía hambrienta y rabiosa. Los oficiales jóvenes, sobrevivientes de esa gran náusea político-militar que fue la Guerra del Chaco, también estaban hartos. La alianza entre militares y nacionalistas se concretó en el golpe de Estado del 20 de diciembre de 1943, en pleno desarrollo de la guerra imperialista. Por supuesto, recibieron la inmediata acusación de nazis. El jefe de la revuelta era el mayor Gualberto Villarroel, y su peor crimen era haber organizado por primera vez en la historia de Bolivia una federación de trabajadores mineros y convocar a un congreso campesino, lo que no ocurría desde los tiempos del presidente Manuel Belzú, un siglo atrás. Fue demasiado. El imperialismo yanqui y los minúsculos partidos oligárquicos lograron atraer a la pequeña burguesía de La Paz, sometida siempre al terrorismo psicológico de los abogados liberales. La conspiración estalló en julio de 1946 y derribó a Villarroel. Los dueños de las minas volvieron a instalarse en el Palacio Quemado. Pobre América Latina, siempre mezclados los tontos con los pillos. La descripción de Abelardo Ramos confirma la utilidad que tiene la historia para entender el presente, el modo en que la historia se reitera, de un modo dramático. Entre 1946 y 1952, el movimiento nacionalista revolucionario, en cuyas filas militaban la mayoría de los dirigentes mineros de Bolivia, extendió su influencia sobre las grandes masas populares del país. En ese lapso, los más repugnantes representantes del viejo orden y los generales asesinos de mineros se turnaron en el poder. El 9 de abril de 1952, el MNR inicia una nueva revolución, combate en las calles y vence al ejército, lo desarma y lo disuelve. Víctor Paz Estenssoro llega al poder. 2 decretos fundamentales definen el nuevo régimen: la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Hubiera sido absolutamente legítimo e históricamente necesario proyectar la revolución boliviana al otro lado del Titicaca para emprender una verdadera guerra revolucionaria en aquel Perú cuya historia, estructura social, lengua y raza era análoga a la de los campesinos bolivianos. Pero la balcanización se había instalado también en la cabeza de los revolucionarios. La revolución no podía garantizar ni siquiera su estabilidad en la propia Bolivia. A pesar de sus grandes conquistas interiores, la revolución boliviana resultó finalmente derrotada y la revolución peruana postergada. La caída definitiva de Paz Estenssoro fue el resultado directo de la descomposición del régimen nacionalista
y la demostración, por la negativa, de que el nacionalismo popular o trasciende los marcos clásicos de sus proposiciones iniciales de clase media y se lanza a la ruta del socialismo latinoamericano, o será aislado primero y aniquilado después. Ramos nos explica en Historia de la Nación Latinoamericana que la unidad brasileña carecía de bases sólidas por su particular estructura social carente de un centro capitalista unificador. Desde la proclamación de la República y la abolición de la esclavitud, la historia del Brasil se resumía en la dominación simultánea de los fazendeiros del café y el imperialismo inglés. Esta fatídica combinación se expresaba en el control del país por parte de dos partidos políticos, a la vez representativos de dos estados, el Partido Republicano Paulista y el Partido Republicano Mineiro. Ni las clases medias, ni los campesinos pobres, ni los peones serviles de los ingenios, ni el mundo atroz de los desclasados y harapientos de la sociedad marginal, ni los millones de indios del Amazonas, ni mucho menos el reducido proletariado de los centros urbanos, tenían nada que decir al momento de las grandes decisiones nacionales. En cambio, los terratenientes, los grandes hacendados, los abogados de las empresas extranjeras, rodeados de un puñado de políticos profesionales bien educados, eran los que ejercían alternativamente el poder político. La Primera Guerra Imperialista había originado, como en otros estados latinoamericanos, un fuerte impulso industrializador. Pero este impulso capitalista se detuvo hacia 1923, cuando el restablecimiento de la Europa imperialista permitió volver al viejo estatus y detener el desarrollo industrial. La caída de los altos precios se sumó a la crisis industrial para generalizar un agudo desasosiego político y social. Un núcleo de jóvenes oficiales bajo la inspiración del mariscal Hermes da Fonseca se lanzó a la revolución en octubre de 1922. Esos jóvenes soñadores, como se definían, expresaban el descontento de todas las clases no privilegiadas de la sociedad brasileña. Las fuerzas revolucionarias fueron rápidamente derrotadas, pero poco después comenzó a prepararse un nuevo movimiento, entre cuyos protagonistas ya figuraba el capitán Luis Carlos Prestes. En el 24, los rebeldes llegaron a ocupar la ciudad de San Pablo, pero el ejército federal aplastó la nueva revuelta. Los revolucionarios se dispersaron y muchos confluyeron en el Iguazú, donde la columna dirigida por Prestes inició una larga marcha que duraría unos 2 años y recorrería unos 36.000 kilómetros. La constitución de la Alianza Liberal, en la que participaban los ganaderos de Río Grande do Sul, vinculados al mercado interno, los nuevos industriales sin partido y hasta el Partido Republicano Mineiro, fue la fórmula de una lucha política que debía encontrar su desenlace en la Revolución de 1930. El líder de ese nuevo agrupamiento fue Getúlio Vargas. Nacido en San Borja, en la frontera con la Argentina, hijo de un militar y hacendado. Getúlio era un hombre de frontera que no estaba vinculado a los intereses exportadores y que percibía la existencia del Brasil en el contexto de América Latina. En la lucha electoral contra el candidato de la oligarquía, Getúlio asume un programa nacional burgués y democrático, el primero de ese tipo que se exponía en la historia moderna brasileña. Getúlio propone una activa política social para la clase obrera urbana, una jornada de 8 horas, jubilación, un plan siderúrgico, una reforma agraria, la producción de carbón nacional para sustituir al importado y la plena intervención del Estado en la regulación de la economía. Getúlio iba camino a un gran triunfo electoral, pero el fraude se lo impidió. El varguismo entonces se lanzó a preparar la revolución.
Los jefes militares que habían marchado en la columna Prestes fogonearon el plan revolucionario de Getúlio y empezaron a comprar armas a Checoslovaquia, mientras propagaban la sublevación en todos los cuarteles. Brasil ardía como una caldera. La revolución triunfó en las ciudades más importantes con apoyo social. Grandes sectores populares, junto a los militares, tomaron edificios públicos y ciudades con las armas en la mano. Aunque formalmente el Estado Novo se crea en 1937, todo el largo periodo de Getúlio constituye un intento de remodelación burguesa de la vieja república oligárquica. En su esencia, el más importante movimiento nacional del Brasil apuntaba enérgicamente a asegurar el desarrollo capitalista mediante la intervención del aparato estatal. La política de industrialización fue lo más característico del gobierno varguista. Impulsó la formación de una burguesía industrial y toda su política, incluso la legislación a favor de los obreros, asumió un carácter de modernización burguesa de la sociedad. Por aquel entonces, un porcentaje significativo de la nueva burguesía industrial paulista, surgida en parte por la política de Getúlio, era, al igual que la Argentina, de origen extranjero y carecía de una conciencia crítica de sí misma y de la nación brasileña. Con su visión de productor agrario vinculado al mercado interno y la conciencia de los riesgos del separatismo que tan bien conocía, Getúlio tenía una concepción neoeconómica del Brasil como ninguno de sus contemporáneos. Antes de suicidarse, el presidente Getúlio Vargas escribía: «Nada les puedo dar, a no ser mi sangre. Luché contra la expoliación del Brasil. Yo os di mi vida. Ahora os ofrezco mi muerte». Ramos nos explica en Historia de la Nación Latinoamericana que Argentina era el más europeo de los nuevos estados latinoamericanos. Concluida la expansión nacional en 1880 y federalizada la ciudad de Buenos Aires, se inicia un largo periodo de expansión de la agricultura y de la ganadería que recién se interrumpiría en 1930. Entre las pequeñas soberanías heredadas de la balcanización, la Argentina gozaba de una renta diferencial que hacía de sus pampas las más lucrativas praderas del mundo. La tradicional indiferencia de la oligarquía porteña hacia América Latina se convirtió en una norma de oro de su diplomacia. El país entero se inclinó hacia Europa. El pródigo intercambio de materias primas contra artículos industriales establecido con Gran Bretaña, bastaba para mantener el alto nivel de la dispensiosa oligarquía, de una clase media acogida a la protección estatal y de un artesanado urbano relativamente privilegiado. Junto a una estructura de servicios creada por el imperialismo, este sistema garantizaba a sus trabajadores niveles de vida más altos que al resto del pueblo. El régimen en su conjunto funcionó sin grandes sobresaltos desde 1880 hasta 1930. Se fundaba en el reparto desigual de la renta agraria y las disputas políticas dirimían una mayor justicia en dicha distribución entre las clases participantes. El irigoyenismo fue el primer movimiento nacional del siglo XX que canalizó políticamente a las clases sociales postergadas del sistema agrario, aunque no cuestionara al sistema mismo. Hacia 1930, mientras América Latina se debatía en la pobreza, la oligarquía argentina rebosaba de satisfacción. La caída de Irigoyen disolvió el movimiento nacional hacia nuevos rumbos. Recuperó el gobierno la oligarquía ganadera de la mano del general José Félix Uriburu, un soldado de fortuna, pintoresco fanfarrón de antiguo cuño, al que llamaban Fon Pepe.
Poco después, el general Agustín P. Justo asumía el poder gracias a elecciones fraudulentas y se inauguraba lo que se dio en llamar la década infame. El conjunto de leyes aprobadas, la política de carnes, la creación del Banco Central, todo estuvo dictado por el chantaje británico que, a cambio de la compra de carnes argentinas, exigía el control de la economía nacional. Pero la crisis operó milagros inesperados. Por la ausencia de divisas y el hundimiento de los precios, el gobierno oligárquico se vio obligado a establecer el control de cambios y el aumento de los derechos aduaneros. Así comenzó a desarrollarse, sin apoyo oficial, una significativa industria nacional. Con la aparición de nuevas fábricas que venían a sustituir las prohibidas importaciones, se requirió mano de obra. Como ésta ya no provenía del exterior, los nuevos obreros llegaron de las olvidadas provincias agrarias del interior. Este recambio modificó profundamente la fisonomía social y racial de la clásica ciudad europea del Plata. Su tipo criollo pasó inadvertido durante años, pues se alojó silenciosamente en la periferia de la gran ciudad. La oligarquía, como la clase media, ignoraron su existencia. Con ello venía la tradición, un nacionalismo elemental que Buenos Aires no había conocido jamás. En sus apellidos resonaban nombres olvidados de las guerras civiles o de la conquista. América del Sur estaba presente en la composición de este nuevo proletariado. Miles de chilenos, bolivianos y paraguayos emigraron y se arraigaron en las grandes ciudades fabriles de la Argentina. Ese nuevo proletariado que se forma en la década del 30 está orgánicamente desvinculado de los partidos políticos tradicionales, tanto de los de la izquierda como de los de la derecha. Por su parte, la también naciente burguesía industrial carecía de un comportamiento nacional. Eran neoburgueses ávidos de ganancias, sin prensa propia ni prejuicios, como para pactar con el imperialismo si fuera necesario. El ejército que había apoyado a Irigoyen con el golpe militar fue expurgado de los oficiales que simpatizaban con el caudillo radical. Pero en su seno nació lentamente una generación nueva, que detestaba al imperialismo británico, después que la crisis mostrara la fatal dependencia argentina. La Segunda Guerra fue el escenario que permitió romper con el sistema oligárquico. Los sectores conservadores le habían impuesto al presidente Ramón Castillo un candidato notoriamente rupturista para sucederlo. Pero el neutralismo ante la guerra era demasiado poderoso en el ejército como para permitir una ruptura con las potencias del eje. La revolución del 4 de junio de 1943 concluyó un ciclo en la política argentina. Las dos guerras mundiales son más que dos guerras. Es un periodo increíblemente rico en transformaciones, en emergencia de modos de organización diferentes. Y finalmente, te diría yo, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hay es un pase definitivo de Europa, vamos a llamar Europa Occidental, de una vieja democracia de élites a una democracia social, por primera vez. El coronel Juan Domingo Perón se abrió paso vertiginosamente como el nuevo caudillo político del ejército. Desde los primeros tiempos del golpe militar, buscó el apoyo de los obreros, que carecían de organización, y promovió la formación de grandes entidades gremiales. Enormes corrientes de obreros provenientes de la inmigración interior se incorporaron a esas organizaciones y obtuvieron derechos de los que ni siquiera habían escuchado hablar. La oligarquía adivinó los peligros que encerraba esta política y con el abierto apoyo del embajador de los Estados Unidos, Sprill Braden, preparó un golpe de Estado que terminó con el desplazamiento y la detención del coronel Perón. El 17 de octubre de 1945, la respuesta de las masas populares y del sector del ejército que se mantuvo fiel a Perón
se manifestó en sucesivas huelgas y movilizaciones que devolvieron la situación a su estado anterior. Las elecciones del 24 de febrero de 1946 legitimaron el ascendiente logrado por el coronel Perón entre las mayorías argentinas. La victoria de la fórmula Perón-Quijano y los dos gobiernos peronistas conformaron, en ese periodo de la historia, por primera vez con el aporte de diferentes sectores sociales, un verdadero frente nacional. A ese Frente Nacional confluyeron los restos del irigoyenismo agrario, algunos débiles sectores empresariales, raros socialistas que rompían con su partido, sindicalistas tradicionales y nuevos sindicalistas, importantes sectores de la Iglesia Católica, grandes grupos de las clases medias de provincia vinculados al mercado interno, obviamente la clase obrera, y detrás del conjunto, el ejército. Este era el verdadero partido político del coronel Perón, el factor subrogante de una burguesía demasiado débil y confusa para percibir su verdadero papel. Pues el peronismo no busca el Estado de Derecho. Lo que el peronismo busca es una fase superadora, que es el Estado de Justicia. Primero, reconoce implícitamente que no hay democratización posible si pocos se quedan con lo más de la torta. Es así, la democratización comienza por lo económico. Si no pasamos por el tamiz de la justicia social, toda intención de construir democracia está condenada al fracaso. En los países semicoloniales, a diferencia de los países imperialistas, la industria no ha surgido como la expresión final de un lento y trabado desenvolvimiento económico, desde el artesanado hasta la gran producción capitalista. Por el contrario, las posibilidades industriales de nuestros países han sido rigurosamente limitadas por la introducción masiva de la producción extranjera. Solo han podido irrumpir en el mercado a través de las fisuras abiertas en el sistema del mercado mundial por los golpes de las crisis o los conflictos militares del imperialismo. Durante el gobierno de Perón, las grandes conquistas de la legislación obrera provenían de la necesidad de obtener el apoyo interior para resistir las extorsiones del imperialismo extranjero. La inmensa mayoría de la clase obrera apoyó fervorosamente al peronismo, en el cual simbolizaba su propio ingreso al sistema político, un alto nivel de vida y la derrota de la oligarquía. Esta adhesión obrera era totalmente lógica. Los trabajadores peronistas procedían en su mayoría de las zonas agrarias y al ingresar en la industria valoraban los aspectos positivos del capitalismo respecto a las condiciones anteriores de dependencia personal, los salarios quincenales, el mejor nivel de vida, las relaciones objetivas con la patronal, la organización sindical, el peso político de clase y la dignidad individual. La población argentina se había triplicado desde 1910, pero la producción agrícola ganadera permanecía inamovible. ¿Cuál era la razón? La respuesta a esta pregunta encierra la clave de la historia argentina. La producción agraria creció entre 1880 y 1930 hasta los límites históricos fijados por la capacidad de absorción europea, y allí se detuvo, al igual que el desarrollo de las líneas ferroviarias y el aparato administrativo de la semicolonia. La oligarquía ganadera se constituyó como una clase rentística y no productiva, educada durante generaciones en la idea de que la naturaleza y no el trabajo humano, que se invertía en la explotación de la estancia, era la que proveía su fortuna. De ahí nació la única exigencia constante de los ganaderos argentinos: lograr mayores precios, nunca mayor producción.
Después de 1940, en diversos estados latinoamericanos, se manifiestan movimientos nacionales y populares de tendencias análogas. El velasquismo en Ecuador, el arevalismo en Guatemala, el ibañismo en Chile, el betancurismo en Venezuela responden al fenómeno generalizado de la quiebra mundial del imperialismo y la necesidad de las masas populares latinoamericanas de marchar hacia su revolución agraria y su unidad nacional. El triunfo de la Revolución cubana replantea los viejos problemas y establece un nuevo punto de partida para considerar la estrategia revolucionaria. La Revolución cubana fue victoriosa por la decisión de sus líderes y la heroica lucha de Sierra Maestra, y también por la descomposición general de la sociedad semicolonial cubana y un conjunto de circunstancias sociales, económicas, políticas, geográficas e históricas de la Cuba de los años 50. Como al resto de América Latina, a partir de 1930 la crisis mundial castigó cruelmente la economía cubana basada en el monocultivo. En 1933 aparece en escena el sargento Fulgencio Batista, quien organiza una conspiración de suboficiales, declara abolidos todos los grados superiores al de coronel, se designa coronel a él mismo y a un grupo de sargentos amigos y arroja fuera del ejército a la masa de oficiales corruptos y parásitos. Una importante clase media urbana de altos ingresos, dependiente de la burguesía comercial portuaria, ofrecía el espectáculo brillante de La Habana, algo muy parecido a lo que pasaba en el resto de las grandes capitales del continente. Todos ellos gozaban de un nivel de vida radicalmente superior a la gran mayoría del pueblo cubano, sometido a la unilateral economía agraria. Al mismo tiempo surgía cierta forma de desarrollo industrial con su consiguiente clase obrera. Las industrias más importantes transformaban derivados del níquel, del azúcar o del tabaco en establecimientos fabriles con altos salarios. Se trataba de productos destinados a la exportación. Pero mientras los centros urbanos asumían las características de lo moderno, el ámbito agrario padecía la rigidez de la producción azucarera y la dependencia de la estructura de precios dictada por los Estados Unidos. Un mundo de trabajadores marginales o desocupados perpetuos, peones ocasionales cuya bronca solo era contenida por el régimen merced a su poderosa política militar y su ejército de sátrapas. El régimen de Batista encontraba su verdadero fundamento en la absoluta incondicionalidad hacia los Estados Unidos, en el triple plano de la política militar, la política exterior y la política económica. Esto le aseguraba una impunidad eterna, supuestamente, porque lo que era soportable para los Estados Unidos llegó a ser intolerable para la propia burguesía comercial pro-yanqui, para las clases medias, para los estudiantes e incluso para un sector de intereses norteamericanos radicados en la isla. El respaldo fundamental de Batista era el ejército, aquel que había desmantelado en 1933 y que había rehecho con sus camaradas de confianza. Un ejército donde era muy fácil ascender, pero que por eso mismo era una leonera de ambiciones e intrigas. Además, el régimen dictatorial llegó a ser un flagelo para las clases medias urbanas, para sus hijos universitarios, para el propio núcleo del comercio importador habanero y en general para las clases cultas que vivían en perpetuo sobresalto por las tropelías de las autoridades. Es en ese cuadro en el que emerge Fidel Castro, líder estudiantil de una familia acomodada, antiguo candidato a diputado y resuelto luchador político, capaz de canalizar el apoyo de una alianza de clases que fue en aumento en la medida en que la acción guerrillera se demostraba capaz de enfrentar con posibilidades al régimen.
Finalmente, Batista huyó y su régimen, que parecía imbatible, se desmoronó. También pelear y ganar batallas en este campo. Luego, Fidel Castro invirtió ese hábito tan común en América Latina de subirse al caballo por la izquierda para terminar bajándose por la derecha. En su coraje moral para romper el círculo liberal que lo acompañó hasta el poder, tanto como en su coraje militar, se cifra la gloria de este latinoamericano de nuestra época que no vaciló en abrazar la bandera del socialismo. Fidel Castro se alza en el cuartel de Moncada cuando hacía 20 años Cuba era realmente independiente. Eso nadie lo dice, pero es muy importante. Hacía solo 20 años, desde el año 33, 34, que Cuba era jurídicamente independiente. O sea que Cuba significaba el fin del imperio español en América y el comienzo del imperio norteamericano en América. A principios de 1959, ya en el poder, Fidel era un nacionalista bolivariano. En pocos meses había dejado de ser un liberal de izquierda y ya estaba en vísperas de comenzar su evolución hacia el socialismo. En los momentos críticos de la historia universal suceden estos fenómenos. Un aristócrata criollo como Simón Bolívar se transforma en revolucionario y un joven demócrata como Fidel Castro se convierte en marxista. Entre los truenos y relámpagos de su drama, la América Latina balcanizada adquiere la convicción de que ya está madura para la creación de su propia historia. La nación latinoamericana dividida en 20 fragmentos tenderá a unirse para emerger del estancamiento y la impotencia. Para liberarse del absolutismo español, San Martín y Bolívar lucharon en todo el continente hasta triunfar. La victoria final solo será posible con la confederación de todos los estados latinoamericanos. Pero esta estrategia, que hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra historia común, tiene un nombre moderno: socialismo, y define el problema central: la cuestión nacional.
Thank you.